la mayoría de las encuestas y números que se han sacado alrededor de este mundo que es el emprendimiento dictan que no importa la cantidad, lo que importa es que el 99% de las personas que están viendo esto en este momento no pueden emprender. Y esto estoy totalmente de acuerdo. Y es totalmente comprensible. No es fácil, Luis. No es, y muchas veces para muchos, o para muchos no es divertido el vivir de un emprendimiento. Para vivir de un emprendimiento tienes que estar claro que es un sub y baja de emociones, es una montaña rusa de, no solo de emociones, sino a nivel económico. Muchas veces vas a tener una gran cantidad de dinero que estás buscando dónde invertirlo o cómo hacer para multiplicarlo y otras veces vas a estar en cero. Entonces, no todo el mundo está preparado para afrontar ese reto, el cual no vas a saber cuál va a ser tu porvenir, cuál va a ser o qué es eso que va a venir. Si va a ser una temporada de, digamos, providencia o por el contrario va a ser una temporada en la que vas a tener que amarrarte los pantalones y hacer cosas para poder subsistir o que tu emprendimiento siga adelante, ¿no? Claro, y, pero a ver, en el tema de, estamos claros que emprender no es para todos, no todas las personas tienen, que lo hemos conversado antes, no todas las personas tienen esa resiliencia, ni todas las personas tienen esa paciencia para afrontar como los problemas que acarrea emprender o todo el proceso de emprender, porque es un trabajo arduo y es un trabajo que es pesado. Pero ¿no crees que una persona, esas capacidades que quizás, no sé, se te pueden hacer más fácil a ti o quizás, no sé, nacimos con algunas capacidades que otras personas no tienen, igual como estoy seguro que otras personas nacieron con unas capacidades que yo no tengo, pero ¿no crees que esas capacidades que quizás nosotros las manejamos bien y esas capacidades que de verdad para nosotros salen como si fueran natural, no se pueden practicar y no pueden aprenderse en el camino? No sé si aprenderse en el camino, o yo considero que sí habrá muchas cosas que se pueden aprender en el camino, pero vamos a tomar la palabra de resiliencia que se necesita para tú estando en un mal momento o en una mala temporada, de igual manera levantarte de la cama y seguir trabajando por y el porvenir de eso que estás haciendo. Yo creo que muchas veces se nace con eso. Em, a mi manera de ver muy particular, esa hambre de todo el tiempo querer alcanzar cosas, es algo que viene siendo muy innato. Y lo digo desde la mayor humildad posible, puesto que he tenido en mi familia y en mi círculo más cercano ambas cosas. He tenido personas que no nacieron para emprender y que cuando se consiguen con la primera traba en el camino, pues simplemente prefieren el dejar de lado esto y seguir con algo más seguro. Como por otro lado he tenido o tengo familiares eh, que más bien esas trabas lo que hacen es de alguna manera aupar el fuego que tienen por conseguir más y más cosas. Entonces, eh, para ser bastante sincero en este tema, para Eduardo Toledo, un emprendedor más de hacerse, porque el hacerse para mí significa que estás de alguna manera adquiriendo conocimientos en el pro de deben hacer para, aun cuando no estés alcanzando o cuando no estés en tu mejor momento, levantarte y seguir alcanzando metas. Claro, yo lo llevaría, a ver, por el tema o por la línea de quizás no es que se nace siendo emprendedor, ¿ok? Para mí es mi opinión particular, no es que se nace siendo emprendedor, pero sí se nace con una visión o con una mentalidad distinta al resto de las personas. Porque no es, o sea, no pensamos de la misma manera de, como lo hablamos en el primer episodio, de me gradúo, obtengo un buen trabajo, tengo una familia y tengo mis vacaciones y mi pensión y mi jubilación. No pensamos de esa manera. Pensamos en quizás a tomar un riesgo más, pensamos quizás en producir algo nuestro propio, ¿verdad? Pero, a ver, no es que nosotros nacemos emprendedores, porque nadie nace siendo algo.
Pero creo que en la parte de hacerse, sí sería más en el tema de perfeccionar. Cuando hablo de hacer, ¿ok? Es en el tema de perfeccionar. Porque si tú tienes una mentalidad emprendedora, ¿ok? No tiene que ser por una mala situación o por cualquier cosa. La puedes tener incluso en la mejor situación que te encuentres. Pero si tú tienes una mentalidad emprendedora, yo creo que si no refuerzas los conocimientos que tienes y si no refuerzas el hambre o esa misma hambre de la que hablabas ahorita, tampoco lo vas a lograr. O sea, así tengas la mentalidad de tener algo propio, si dentro de ti no está ese esfuerzo, si dentro de ti no está ese esperar resultados y si dentro de ti no está ese llegué a una meta, ahora quiero llegar a otra, no lo vas a lograr porque se trata de eso, se trata de colocarte metas muy reales, muy pequeñas, ir alcanzándolas poco a poco hasta llegar al punto en donde tú quieres estar. Pero, a ver, tú, Eduardo Toledo, ¿cómo le dirías o qué le dirías a una persona para que ella misma se dé cuenta si nació para emprender o no nació para emprender? O sea, ¿cuál sería como tu checklist de que esa persona debería tener o esa persona debería hacerse muy sinceramente a sí mismo para él saber si puede o no puede emprender? Creo que la pregunta se la hicimos a un compañero, un amigo de nosotros, hace un tiempito. La primera pregunta es, ¿qué es eso que harías totalmente gratuito, sin que te pagaran? ¿Qué disfrutas hacer al punto de que puedas hacerlo de manera gratuita sin percibir un céntimo por eso? Lo otro, y quien nos esté escuchando que tome nota y se haga las mismas preguntas, para saber si de alguna manera está en el camino correcto, porque eh, estamos acá para eso, ¿no? Para hacer las preguntas que a lo mejor nadie sabe que debe hacerse. Entonces la primera pregunta es esa. La primera pregunta es, ¿qué es eso que tú harías aún de manera gratuita? Eso puede ser un emprendimiento. Lo segundo que preguntaría es, y en el momento en que le estés dedicando el 100% de tu tiempo a eso y no te esté dando frutos monetarios, ¿ok? ¿Lo seguirías haciendo o lo dejarías? ¿Ok? Esa sería la segunda pregunta. Y yo le agregaría una tercera, ¿ok? Que sería, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar por eso que estás haciendo? ¿Por qué digo qué tanto estás dispuesto a sacrificar por eso que estás haciendo? Porque, a ver, vamos a hablar, como decimos en Venezuela, calzón quitado. En este momento en el momento que estamos grabando, son en Argentina las 11:15 de la noche. Y nosotros generalmente nos despertamos a las 8 de la mañana, pasamos todo el día trabajando, editando videos, creando contenido. Yo en lo particular haciendo análisis de inversiones, de acciones, de lo que sea. Y todavía a esta hora nosotros estamos en la misma rueda, ¿no? En el mismo proceso. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Porque ahorita, entre apagar todo, enviar el video, apagar la computadora y todo demás, fácilmente se van a hacer la 1 de la mañana. Entonces, acostarte a la 1 de la mañana para despertarte a las 7 de la mañana para volver a la misma rueda, a veces cansa. Entonces, ¿estás dispuesto a sacrificar horas de sueño por eso que estás haciendo? ¿O horas de ocio por eso que estás haciendo? Esas son las tres preguntas que yo creo que dan en el clavo para saber si estás en el camino correcto o no. Claro, y yo añadiría algo más, ¿no? Porque, a ver, yo puedo estar dispuesto, yo te puedo decir mil cosas que yo haría sin cobrar, ¿no? Y yo creo que una es esta, es o sea, una demostración, esto que nosotros no lo monetizamos, por decirlo de esa manera, y seguimos acá igual a las 11 de la noche, como dijiste, y sabiendo todo lo que acarrea estar a esta hora haciendo esto, y es algo que disfrutamos hacerlo y por eso lo hacemos, ¿no? Y así como esto, te puedo decir muchísimas cosas que yo haría sin cobrar porque me apasionan y me gustan, en el caso del asesoramiento, en el caso de la parte de redes sociales, en el caso de marketing. Todo eso yo lo podría hacer sin cobrar porque a mí me gusta. Y estoy seguro que las personas que están escuchando esto también tienen varios ítems, por decirlo así, que ellos te pueden decir, yo esto lo haría sin cobrar porque me apasiona. Ahora, el detalle radica en que no es lo que tú hagas o que puedas hacer sin cobrar, ¿verdad? Y está bien, es la flor fundamental o es como el núcleo de tu emprendimiento, sino es la paciencia o el aguante que tú tengas en resultados. ¿Por qué? Porque quizás una persona puede decir, ah, bueno, fácil.
yo agarro a una persona, una cosa que yo puedo hacer sin cobrar, no sé, por darte un ejemplo, jugar videojuegos. Yo puedo jugar Play sin cobrar porque eso es... Y bueno, me pongo a streamear. Me pongo a streamear y paso toda la noche igual, a las 11 12 de la noche streameando, jugando. Pero ¿qué pasa? Que esa persona, si no está preparada para el proceso que es de crear una comunidad, de crear una fidelidad con la gente que te está siguiendo, de crear un entretenimiento para que la gente quiera pagar por ese entretenimiento que tú le estás dando, así es algo que esa persona puede hacer sin cobrar, va a llegar un momento en que diga, no, bueno, pero ya va, está bien, a mí me gusta jugar, pero llega un momento en que para tú tener tu emprendimiento tú tienes que ser fiel y tienes que ser constante con, en este caso, los horarios de streaming, por ejemplo. Yo me tengo que conectar a hacer streaming todos los días a cierta hora. ¿Me entiendes? Y puede ser algo que yo hago sin cobrar, porque me encanta hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando ya yo tengo 2 3 4 5 6 un año conectándome siempre a la misma hora, 2 3 horas al día a streamear, pero yo no le veo resultado? Por más que sea algo que a mí me encante hacer, yo lo voy a dejar de hacer. Porque si yo lo estoy haciendo netamente por eso, netamente por el dinero, y el dinero no está llegando a mí, no, o sea, no lo voy a seguir haciendo porque simplemente no está dando los resultados que yo quiero. Entonces, a eso que tú dijiste, que sí es cierto, yo creo que ayuda en el proceso de emprendimiento que sea algo a lo que tú te apasionas y sea algo de lo que tú harías sin cobrar, pero a eso yo le agregaría trabajar o pensar si yo de verdad tengo la paciencia, si yo de verdad tengo el aguante para estar incluso hasta un año, que es lo que de verdad se tarda aproximadamente formalizar un proyecto de este estilo, si yo puedo estar hasta un año sin recibir un centavo por lo que estoy haciendo y aún así voy a estar ahí haciéndolo. Claro, es interesante el ejemplo que estás trayendo a colación, porque es cierto, o sea, volvemos a lo mismo. Para mí la mentalidad de saber que tengo que tener la resiliencia para levantarme todos los días o seguirme conectando para streamear, sabiendo que en este momento o en el momento que lo estoy haciendo no estoy obteniendo resultados y seguirlo haciendo de manera consecutiva por un año, por 6 meses, por 10 meses, viene de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Del tema de si estamos preparados, tenemos esa resiliencia o esa capacidad para levantarnos y seguir de alguna manera alcanzando metas por muy pequeñas que sean. Ahora, si a eso le agregamos o vamos a poner el plan o la situación aún más complicada, porque si a eso le agregamos en un país, hablemos de Venezuela, en un país como en Venezuela, que además de todo el tema político, cultural o social que está pasando, le decimos a un muchacho 19 20 años que quiere ser streaming, pero que además se consigue con trabas en el camino como la energía eléctrica, como la falta de conectividad a internet, como, a ver, pongámoslo aún más difícil, como que no le llega o no puede descargar los videojuegos que están en boga como para él estar a la vanguardia. Entonces es cuando tú comienzas a preguntarte, ¿es esto lo que yo necesito? ¿Es esto lo que yo quiero? Y ahí es cuando tú verdaderamente te empiezas a preguntar si soy emprendedor, no soy emprendedor, esta es la cama que quiero, esta es la cama que no quiero. He conocido infinidad de casos que se consiguen con estas trabas y comienzan rápidamente a buscarle la solución porque eso es lo que quieren hacer. Y se han conseguido internet satelitales, VPNs con conexiones del ultramundo, qué sé yo que se han inventado. Pero allí es donde está el asunto. Ellos son, para mí, siguen siendo emprendedores natos al saber que esas trabas son las que deben sortear para conseguir una meta o un fin común o un norte al cual van. Entonces esa capacidad de resiliencia, de darle una vuelta, de resolver, para mí se podrá aprender en un porcentaje, pero la rapidez de actuar o todo esto que estamos hablando para mí es innato, para mí es algo que nace con la persona. Claro, y a esto, a ver, quiero recalcar también que creo que es una importante acotación, no es lo mismo una oportunidad de negocio que un emprendimiento, ¿no? Porque una oportunidad de negocio normalmente es un proyecto medianamente, si no completamente armado, en el cual yo tengo la posibilidad de invertir
o formar parte y ver unos resultados que normalmente son unos resultados en mediano corto plazo por lo recorrido que está el proyecto. Estamos hablando de un emprendimiento que estamos formando desde cero. Ahora, estas personas o personas que le tocó o le ha tocado por situación económica, por el mismo tema de la situación social o cultural que puede estar pasando en su país, no solamente Venezuela, cualquier otro país, y más ahorita con este tema del coronavirus. Esas personas que quizás por obligación o por buscar una salida emprendieron y quizás no tenían, digamos que no tenían esa mentalidad de yo soy emprendedor, pero se vieron en la situación de falta de dinero, falta de comida, falta de renta, falta X cosas y optaron por la parte del emprendimiento. Pueden ser personas que no tenían esa mentalidad de la que hablamos, pero en el proceso de buscar información, videos como este en los que estamos hablando, libros, aprendieron o se dieron cuenta que hace falta una especie de paciencia, de resiliencia, de esos temas. Y quizás se toman el emprendimiento de esa manera y lo logran, ¿no? Porque creo que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, va por el tema de, está bien, tú puedes emprender. Quizás no tienes la mentalidad, o quizás no tienes la mentalidad nata, por decirlo así, de un emprendedor, pero si tú de verdad te gusta lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, y de verdad tienes ganas de hacerlo bien, ¿verdad? Vas a estudiar y te vas a instruir en el proceso para llegar a hacer lo que quieres ser. Ujú. Ahora, mi pregunta en este caso para ti sería la siguiente. Si bien es cierto, te puedes instruir en ciertos temas, ¿cómo te instruyes o cómo... A ver, Eduardo que está ejecutando un emprendimiento por necesidad, porque lo que estamos básicamente hablando es de un emprendimiento por necesidad. Ese emprendimiento por necesidad me está facturando poco y nada, y lo poco que me factura yo lo tengo que utilizar para mi renta o para mis gastos o X, Y, Z. Ok. Eduardo que está inmerso en ese emprendimiento y en esa situación y que de alguna manera está tratando de absorber información para, eh, Mejorar. para mejorar en ese aspecto. ¿Cómo tú lo sacas de la mentalidad? Sí, sí, No, sí. una persona, a ver, yo no soy o Eduardo, o una persona como tal, no es el que lo va a sacar de la mentalidad la tiene que crear él. Ahora, sí pienso que instruyéndote o quizás documentándote en el tema, te pueda facilitar llegar a esa mentalidad. Hay muchas personas, y yo creo que Venezuela es un caso muy bueno en este punto, que en Venezuela las personas desde hace un tiempo para acá empiezan a pensar como emprendedores. Por el mismo tema de que ese sistema de que tanto hablamos de trabajo, me gradúo, trabajo y mantengo mi casa y mi familia, no funciona. Y las personas desde muy temprana edad están pensando ya en qué voy a hacer. Incluso hace poco hablaba con mi hermano, está en Venezuela, y él me decía, yo estoy estudiando, pero yo quiero hacer otra cosa. O sea, lo que yo estoy estudiando sí me gusta, perfecto, y yo me puedo dedicar a eso, pero yo quiero ir desde ahorita, 17 años, ir desde ahorita comenzando con otra cosa que a mí me vaya generando o que yo sé que es un proyecto a largo plazo, pero si yo lo comienzo desde ahorita, en el momento que quizás yo me gradúe y comience a trabajar, ya cuando yo comience a trabajar, este proyecto ya va a estar un poquito más adelantado. Entonces, las personas, y Venezuela por eso te digo que es un caso, es un buen ejemplo en este punto, las personas en Venezuela están desde muy temprano pensando en emprender. Ahora, ¿qué pasa con toda esa generación que vio la Venezuela de bonanza, que vio a la Venezuela saudita, por decirlo así, y se encuentra ahora inmerso en una situación que no pueden sostener y piensan en el emprender como la solución a sus problemas? Esas personas, por el recorrido o por la experiencia,
con un poquito de documentación y con un poquito de aprendizaje sobre el tema, yo creo que lo pueden llevar a cabo. Claro, yo quiero traer a relucir un ejemplo bien particular. Mi suegra, ella toda su vida fue trabajadora del ramo petrolero, luego fue del ramo farmacéutico y siempre tuvo esa vena de emprendimiento y tuvo tiendas en los momentos del paro petrolero. Ella distribuyó pollo, si mal no recuerdo, pero siempre tuvo esa vena de emprendimiento. Pero hay algo bien particular. Em, Aun cuando ella tuvo esa vena de emprendimiento, de comprar y vender y todo esto, yo siempre me he preguntado por qué ella no siguió. Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué ella no siguió? Y luego, escuchando cosas digamos, de su familia o de mi esposa, creo entender que ella no siguió por un tema también de cansancio o eh, o sea, del cansancio que le producía el estar pendiente, el corre-corre, los precios, todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde vengo con el ejemplo que te venía diciendo. El tema de mentalidad para de alguna manera sortear ese tipo de obstáculos y de tener la fuerza mental, que no quiero decir que mi suegra no tenga una fuerza mental porque es una señora incansable, que admiro mucho, eh, pero la fuerza mental de aun cuando sabes que la situación está complicada, tener la fuerza mental para seguir y seguir y seguir, es complicado. O sea, si bien es complicado, o muchas veces es complicado nacer con ella y ejercitarla, creo que es aún más complicado de alguna manera adquirirla y desarrollarla. A Claro, eso, sí. Y, y, y está bien la acotación esa que haces de que es difícil también nacer con ella y desarrollarla, claro, porque las personas no es que, como lo dije ahorita, las personas no nacen emprendedores. Las personas nacen con una mentalidad distinta a ese sistema de que estamos acostumbrados. Y por la obligación de su mente, por la obligación de la vocecita que tiene acá diciéndoles, no vas a trabajar, no vas a trabajar, no vas a trabajar, no vas a trabajar, se ven en como la necesidad de mejorar y desarrollar esas habilidades que quizás no tienen. Por ejemplo, yo era una persona súper impaciente. Yo hace 4 años era una persona súper impaciente y era, o sea, y en mi primer emprendimiento con mi novia pasó eso. O sea, pasó es, ajá, ¿y cuándo vienen los clientes? ¿Y cuándo es que vamos a empezar a construir? ¿Y cuándo es que vamos a empezar a hacer diseño? Y me ponía metas súper lejanas y yo quiero ser como de tal empresa y yo quiero construir en tal lugar y yo quiero, o sea, metas que no estaban acordes a la situación que yo tenía en ese momento en mi emprendimiento. Y me fue bien, pero en el proceso tuve que aprender muchas cosas en el proceso para que me llegara a ir bien como al final ya antes de tener que emigrar. En el proceso de que me llegara a ir bien tuve que aprender muchas cosas y mucho fue eso, fue paciencia y aprender a reinventarme, por decirlo así. Aprender a que, bueno, testeo por acá, no, por acá no es. Testeo por allá, no, por acá no es. Hasta que vas descubriendo como tu camino y hasta que vas descubriendo el punto donde de verdad eres lo más productivo posible, tanto para ti como para tu cliente. claro, ahora que estás conversando de quizás el background con tu emprendimiento, te comento un poquito porque allí coincidimos y creo que hemos coincidido en otros em, en conversaciones, ¿no? Entre nosotros, que es el tema de la paciencia. Eh, ayer conversaba con unos familiares y yo le decía a un primito, vamos a decirlo así, a un primito de mi esposa realmente, el papá le está dando la facilidad de decirle, mira, ¿sabes qué? Si tú te quieres dedicar al trading, ¿ok? Y quieres aprenderlo de bien y en un futuro necesitas dinero para comenzar tu negocio, yo te lo pongo, yo lo hago. Y yo le decía a él, ¿tú sabes la oportunidad que te están dando? Yo a mi mamá le dije a los 18 años que yo quería dedicarme a los negocios. Y no, pues eso no sucedió. Por A o por B o por lo que sea, eso no sucedió. Yo le decía, si eso hubiese sucedido, mi vida en este momento fuese otra, porque yo tuve que empezar
a los 24 años, 25 años, de cero a decir, ok, yo me quiero dedicar al trading, me quiero dedicar a las inversiones, me quiero dedicar a los negocios porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y tuve que empezar de cero, viendo videos, leyendo libros, buscando información aquí y allá. O en este momento hay muchísima información sobre esto, ¿ok? Pero en ese momento no había tanta. Y más en el mercado latinoamericano, pues en Venezuela, vamos a decirlo así. No había tanta. Eh, y en este punto, este cuento te lo digo es porque para yo dedicarme a esto, yo tuve los primeros años que me fue muy bien y luego caí en una debacle por impaciencia. Entonces tuve que ejercitar mi paciencia como tú no tienes una idea. Como tú no tienes una idea. Y hoy en día, digamos que mis trades o mis inversiones en el mercado o en la bolsa son transacciones o son operaciones en las que yo les meto el ojo y el alfiler y la Más agujita y inteligentes, por veo. decirlo así. Claro, son mucho más inteligentes y tengo la paciencia como para mirar y observar y ya no me doy esos golpes de pecho porque se me fue esta operación, esta otra, y eso te lo da, volvemos a lo mismo, te lo da la capacidad. eh, a ver, tú comentaste algo muy importante que era el hecho de que nadie nace siendo emprendedor, pero es que hay cualidades en personas que desarrollándolas bien te van a llevar mucho más rápido al objetivo para el cual quieres emprender. ¿Ok? Entonces, esas características o esas cualidades, como las quieras llamar, em, yo me di cuenta tarde que las tenía para esto a lo que ahora me dedico. Y tuve que empezar de cero a desarrollarlas y es como un músculo que se va ejercitando, pero quizás para mí fue un poco más fácil por el hecho de que esas cualidades que yo tenía me ayudaron, ¿ok? Me ayudaron a desarrollarme mucho más fácil. Y yo soy muy sincero y se lo he dicho a mi esposa y se lo he dicho a mi mamá y a todo el mundo. A mí me encanta la adrenalina de vamos a empezar esto y vamos a hacer esto otro y esta idea y esto otro y llamar aquí, mira, y ya hiciste esto y no lo has hecho y cómo se hace y me vi tutorial, cómo editar un video y no sé qué y ajá, y el trading y esa adrenalina e inclusive la adrenalina de ver la cuenta del banco y decir, ay papá, este mes no llego, ¿cómo voy a hacer? Y ese impulso que me da la adrenalina de decir, bueno, tengo que ponerme creativo y dale, porque tengo hija, tengo casa, tengo esposa, tengo todo y tengo que ir de echarle pichón, como decimos en Venezuela. Entonces esa adrenalina que me produce el emprendimiento en ese aspecto, a mí me encanta. Para mí es lo mejor del mundo. Pero no todo el mundo le gusta. Y no todo el mundo tiene la capacidad de verlo como esa adrenalina y ese impulso, sino por el contrario. ¿No? Claro, que vendría siendo como por ejemplo a mí es la parte o la fase de pensar, de crear nuevas oportunidades, de crear nuevos modelos de negocio, nuevas ideas de negocio. O sea, yo soy una persona que estoy, no sé, puedo estar cocinando y estoy dando, y de pronto llego al cuarto y le digo a mi novia, se me ocurre una idea de negocio. Puede ser que no la ejecute, puede ser que quizás yo no tengo las herramientas para ejecutarla, pero todo, o sea, en todo el tiempo que estoy, desde que me despierto, literalmente, Eduardo, hasta que me acuesto, estoy pensando en ideas de negocio o en cómo mejorar el negocio que tengo o en cómo vender el negocio que tengo o en cómo diseñar, cómo perfeccionar el negocio que tengo. Y es muy, muy cierto lo que dices hablando de la mentalidad, porque como dijimos ahorita, y creo que es algo en lo que los dos concordamos, nadie nace emprendedor. Tienes unas cualidades que vas perfeccionando. Y me acuerdo en el momento en que yo le decía a mi mamá, me acuerdo completo, bajé de mi cuarto, ella estaba en la cocina cocinando, haciendo unas arepas, y yo le dije, mami, ya yo sé que yo no, o sea, yo me gradué de ingeniero civil, pero yo no me voy a dedicar a la ingeniería civil. Y le dije, yo me gradué de ingeniero civil y voy a construir, pero yo no me voy a dedicar a la ingeniería civil. Y mami, pero muchachos, si todo, o sea, todo este tiempo que pasaste estudiando, todas las amanecidas, y yo, no, es que está perfecto, porque a mí la ingeniería civil me dio herramientas que a mí me hacían falta para ahora entender cómo quiero hacer las cosas mías, en base a lo que yo quiero hacer ahora. Pero
de ahí a yo ir, y lo digo siempre, y hay mucha gente que me mira feo cuando lo digo, y yo ir, no sé, yo me imagino mucho mi vida futuro, yo ir a los 40 años, despertarme a las 6 de la mañana porque tengo que estar en la obra a las 7 viendo si el operario llegó o no llegó, no es algo que yo quiero hacer. Eso es algo que en ese ambiente, en ese mundo, es algo que yo no quiero hacer. Y va por ahí por la mentalidad de en algún momento decidir qué es de verdad lo que quieres hacer y hacia dónde quieres canalizar tus conocimientos y las herramientas que tienes. Claro, y vamos a enlazar una cosa con la otra. Cuando tú te sinceras contigo mismo, vamos a decirlo así, para saber qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, entonces entran a cabalidad las tres preguntas que nos hicimos temprano, ¿no? O sea, ¿qué hago, qué puedo hacer de manera gratuita, hacia dónde me veo un futuro y todo esto? Y de una manera casi mágica te vas a dar cuenta que se va a comenzar a formar un plan. Y allí es que tú verdaderamente vas a sincerarte contigo mismo y vas a decir, ok, sí, puedo emprender o no, definitivamente yo tengo que ahorrar para mi retiro o mi fondo de retiro o como lo quieras llamar. ¿Ok? Por lo menos de alguna manera una cosa encaja con la otra. Yo en lo particular sé que tengo 10 años todavía para yo hacer o ejecutar todos los planes que tengo y que todos comiencen a facturar de manera independiente uno para con el otro y no dependan de que yo estoy colocando una operación o no. Yo, dicho sea de paso, desde aquí a 10 años mi hija va a tener 11 12 años, vamos a decirlo así, eh, y, y ya va a empezar otra etapa en la que a lo mejor su mamá o yo quisiera estar más para ella y el de alguna manera no tener que abocarme enteramente a estos proyectos o que dependan de mí estos proyectos, estoy hablando de mi caso muy personal, me va a dar aún más tiempo para poder estar con ella. Claro, es tu Entonces, motivación. esa conversación sincera que yo hice conmigo mismo, al decir, ok, sí, o sea, a ver, yo sé que soy emprendedor desde los 14 15 años, ya eso lo hemos conversado en el pasado, pero yo he tenido muchos altos y bajos en la vida del emprendimiento. Entonces, cuando yo tengo esa conversación, digamos, cercana conmigo, o esa conversación sincera conmigo, que digo, "Ven acá, pero tú eres o no eres emprendedor, porque yo también tengo mis altos y bajos como persona. Sé que soy un emprendedor, pero tengo mis altos y bajos. Entonces, teniendo esa conversación sincera conmigo mismo, de decir, pero ven acá, ¿tú eres o no eres un emprendedor? Sí, soy un emprendedor. ¿Por qué eres un emprendedor? Bueno, porque yo puedo hacer esto de manera gratuita, porque esto lo disfruto, porque siento adrenalina con esto, porque me encanta esta fase, porque esto, otro. Ok, si sabes que eres un emprendedor, entonces ¿dónde te vas a ver en 10 años? ¿Qué tiempo tienes para ejecutar las cosas que necesitas ejecutar? Y allí esa conversación sincera contigo, créeme que te va a dar muchas incluso te vas a dar consejos a ti mismo. Porque hoy por hoy, mira, yo considero que en mi temporada de 25 a 30 años perdí muchísimo tiempo. Yo, Eduardo, considero así. Aun cuando tuve emprendimientos que me dieron dinero, que me ayudaron a salir de deudas, que me ayudaron a emigrar, que me ayudaron a hacer y que alcanzar grandes metas, yo considero que de la etapa de los 25 a 30 años yo pude haber hecho más con el tiempo que tenía. Y lo estoy haciendo entonces ahora a los 30 años, que son las 12 de la noche y estamos conversando. ¿Me entiendes? Claro. Y de ese fragmento, yo creo que ya para cerrar, saco algo, y yo creo que es la clave de los que están buscando una respuesta en este episodio. Y lo que extraigo de ese speech que acabas de dar es lo siguiente. Sincérate contigo mismo. Cuando tú te sinceras contigo mismo y tú te haces este tipo de preguntas, estoy dispuesto a, o yo puedo esperar X cantidad de tiempo, o yo puedo hacer X cantidad de cosas al día. Cuando tú te sinceras y las respuestas son sí, sí, sí y sí, estás listo para aprender. Si tus respuestas son sí, sí, sí y no, tienes que trabajar. Tienes que trabajar y mejorar y desarrollar esa habilidad que te hace falta, bien sea paciencia, bien sea idear cosas nuevas, creatividad, resolución de conflictos, lo que sea. Y si tus respuestas son no, no, no y no, no emprendas porque no lo vas a lograr. No, no lo vas a lograr y por consiguiente esto
va a quedar en la historia como, no quiero sonar maleducado ni mucho menos, pero va a quedar como un fracaso dentro de tu vida y es algo que muchas personas no pueden superar. Grandes casos de la historia económica han tenido fracasos económicos, no se han levantado y nadie los conoce hoy en día. Uno porque los estudia, ¿no? Pero nadie los conoce hoy en día porque no pudieron sobrepasar ese fracaso. Entonces sí, yo creo que con esto concluimos. Concluimos. Esperamos que este episodio haya servido, que hayan conseguido respuestas dentro de él. Luis, de nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo. eh, Igualmente. por estar conmigo esta noche y nos vemos de nuevo pronto, ¿no? Sí, sí, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.